Hola comunidad del podcast Prevención 360. Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Paulina Lozano, la Pau, y hoy vamos a tocar un tema que a más de uno nos ha quitado el sueño alguna vez. Nuestra propia responsabilidad legal como profesionales de seguridad y salud en el trabajo. Siempre hablamos de proteger al trabajador, de proteger al empleador, de cuidar las instalaciones y de evitar multas para las empresas. Pero, ¿quién nos cuida a nosotros? ¿Quién nos protege? ¿Hasta dónde puede llegar nuestra responsabilidad si ocurre una fatalidad o una inspección severa? Hoy nos quitamos la duda con una lupa jurídica. Para lograr realizar todo esto, tenemos a nuestro invitado especial, a quien agradezco muchísimo a nombre de la Asociación Ecuatoriana de Seguridad y Salud en el Trabajo por aceptarnos esta invitación. Él es un catedrático, tiene mucha experiencia tanto en ser docente universitario como en capacitaciones, pero lo vamos a confesar, estoy un poquito nervioso, pero hoy se nos quita porque vamos a estrenarnos en hablar de un tema del que pocos se atreven a hablar. Buenas noches, Jesús, bienvenido, me encanta tenerlo aquí. Jesús Blanco, experto en seguridad y salud ocupacional, bienvenido. Muchas gracias, Paulina. Buenas noches con todos. Un gustazo para mí estar acá en Prevención 360 y, bueno, pues preparado para poder conversar un poco sobre este tema que realmente sí, en algún momento nos quita el sueño, como muy bien usted lo dice, y bueno, que sobre el que he tenido la oportunidad de estudiar bastante para poderlo entender y pues compartir un poco lo que ha sido mi experiencia al respecto. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a intentar solventar la mayor cantidad de dudas posibles, porque yo creo que los profesionales en seguridad y salud, independientemente del nivel de experiencia que tengamos, nos hemos encontrado con alguna de estas dudas en nuestra experiencia, en nuestro trajinar por el mundo laboral. Así es que vamos a intentar empezar por el principio, como se diría. Así es que, estimado Jesús, veamos. ¿Puede un profesional de seguridad y salud en el trabajo tener problemas legales reales por el simple hecho de ejercer su profesión? Bueno, a ver, realmente no es exactamente por el simple hecho de ejercer, ¿no? Hay un elemento que sí, por el que sí se responde y es básicamente el asumir la responsabilidad por las acciones o omisiones que durante el ejercicio de nuestra actividad profesional nosotros podemos ejecutar, ¿no? Aquí el punto es cuando tú como profesional haces algo o dejas de hacer algo y en ese sentido, si la acción o la omisión se convierten en algo jurídicamente imputable en tu ejercicio profesional. Es decir, nosotros como profesionales de seguridad, la normativa legal, el decreto ejecutivo 255 establece un conjunto de deberes que nosotros tenemos, ¿verdad? Están contenidos en varios artículos. Entonces, en la ejecución de esos deberes sí genera un conjunto de responsabilidades. Ahora, el ejercicio de la profesión incluye no solamente estos deberes, sino algunas actividades adicionales. Algunas de ellas generan responsabilidad inmediata, otras no. Entonces, la cuestión es que nosotros podamos diferenciar qué cosas generan responsabilidad directa, ¿sí? Y cuáles no. Para ponerlo en un contexto más claro, o sea, nosotros como profesionales tenemos deberes que debemos asumir que están en la normativa legal, pero el hecho de que yo asuma deberes no significa que yo me convierta automáticamente en responsable universal de todo lo que ocurre en un centro de trabajo. Entonces, la respuesta pues sería no por el simple hecho de ejercer, sino por las acciones o omisiones que se deriven de las obligaciones que nosotros tenemos. Entonces, ese sería básicamente el primer punto para aclarar. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de obligaciones, como te dije, están contenidos en la ley, y un conjunto de principios específicos. Cuando ejecutas tus tareas y omites algunos de ellos, dependiendo de las circunstancias, van a generar, obviamente, una responsabilidad. Ahora, no en todos los casos. Cuando tú, por ejemplo, desarrollas una actividad de riesgo, un trabajo especial, como lo conoce la normativa en la actualidad, son trabajos que tienen un riesgo inherente.
Entonces, no todas las situaciones o sea, tenemos nuestras obligaciones, ¿verdad? Y en ese conjunto de obligaciones hay cosas que nosotros debemos cumplir. Y cuando no las cumplimos, pues obviamente se genera una responsabilidad. Concretamente, yo lo que estaba mencionando era que hay un conjunto de situaciones, como por ejemplo el deber de cuidado, el riesgo permitido, por ejemplo, que es lo que mencionaba de los trabajos de riesgo. Tú puedes estar realizando un trabajo especial, por ejemplo, un espacio confinado, es un trabajo que tiene un riesgo inherente, y tú pues desarrollas el trabajo, autorizas el permiso de trabajo, que el personal ingrese, pero por ejemplo, cuando tú generas una omisión y ese riesgo puntual que ya tú sabes que existe, lo desproporcionas y lo conviertes en algo jurídicamente no permitido, ahí sí entra una responsabilidad. No sé si con esto me explico un poquito mejor, Pauli. Sí, sí, perfecto. Sí, ahí podríamos tener, no sé, tal vez una aclaración de algo que se viene escuchando desde que estamos en las reuniones con esto del 255 y del 196 con el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, hablábamos algún momento de las responsabilidades del monitor y Ajá. decíamos que les estamos entregando demasiadas responsabilidades a una persona que no está, si se puede decir, preparada académicamente para afrontarlas. Lo que nos respondían en las reuniones de manera informal es que no es responsabilidad del monitor, toda la responsabilidad cae en el representante legal. Entonces aquí puede calzar con lo que hablábamos con usted y decirnos, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del representante legal en la documentación legal que nosotros tenemos con el ministerio, con el IES? ¿Y dónde ya entra directamente la responsabilidad legal del técnico de seguridad o del profesional de salud ocupacional? Ok, entonces, si podríamos reformular un poquito, perdón, aquí estamos en vivo, ¿no? Pero reformular un poquito para yo poderte responder, o dar mi observación. Permíteme reformular. La cuestión sería, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del empleador? ¿Sí? Sí, ¿Dónde está la responsabilidad del monitor y dónde entra la responsabilidad del técnico, ¿verdad? Básicamente. sí, por favor. Claro Ok, que sí, sí. entonces, a ver, aquí hay varias cosas importantes. Hablando de responsabilidades, hay varios tipos de responsabilidades que entran acá. Una es la responsabilidad objetiva, ¿no? ¿Qué establece el concepto jurídico de la responsabilidad objetiva? Que tú eres responsable por el riesgo que generas, ¿verdad? Un ejemplo muy claro, el empleador invierte y crea un puesto de trabajo. Al crear un puesto de trabajo e inserta una actividad laboral, esa actividad genera un riesgo. Ahora, el que asume la responsabilidad completa por el riesgo y sus consecuencias es el empleador que crea el puesto. Entonces él va a responder sí o sí por todas las dos daños que ese puesto potencialmente pueda generar. Ese es el concepto de responsabilidad objetiva. ¿Qué significa? En resumen, que el empleador siempre va a responder sí o sí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él generó el puesto. Eh, Permíteme poner un ejemplo tal vez un poco más coloquial, ¿no? Es como cuando tú tienes un perrito, ¿verdad? Y el perrito es bravo. Perdón el ejemplo, Paulina, ¿no? Pero para que se siga un poco mejor. Entonces, ¿qué pasa? Si el perrito se te escapa y muerde a alguien, tú respondes por el perrito, ¿verdad? Porque tú tenías al perro, lo estás criando y lo sacas a la calle. Con el empleador, y es mal ejemplo, pero lo que quiero decir es que en este sentido, el empleador ocurre lo mismo. Al él generar el puesto de trabajo, genera el riesgo, pones a una persona bajo su dependencia a trabajar allí. Si generas algún tipo de contingencia estamos hablando de accidente o enfermedad, ¿no? Contingencia laboral, tienes que responder por ella. Entonces, ese es el primer concepto. Por eso el empleador siempre va a responder. Ahora bien, está luego la responsabilidad profesional del responsable. Hablemos del responsable de seguridad y salud, porque aquí entramos nosotros, entramos los técnicos, entra el monitor y entra el médico. O sea, los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque todos en el ejercicio de nuestra profesión, hablando de la profesión como responsables, sí tenemos un conjunto de obligaciones, entonces ahí entra la responsabilidad profesional, donde entran esos deberes jurídicos y esas acciones o omisiones en el cumplimiento de esos deberes. Esa responsabilidad es personal, ¿sí? Es una responsabilidad directa atribuible al sujeto. En el caso del empleador, es atribuible a la figura, a la persona jurídica en la persona del representante legal,
¿Sí? ¿Sí me explico? Y luego está la responsabilidad individual. Aquí entra la responsabilidad desde el punto de vista del sujeto, persona natural, en este caso la del empleador por acción o omisión, también de sus deberes y obligaciones. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una especie de mezcolanza acá que no es tal, sino que hay ciertos niveles o fronteras, sería la palabra, hay ciertas fronteras. El empleador tiene un gran marco. Él responde por todo lo que ocurra en la persona jurídica que él representa, es decir, en su empresa. Ahora, dentro de las acciones que están dentro de su empresa, están las acciones que tiene que ejecutar el técnico de seguridad y todo responsable de seguridad, en las que, representando al empleador, tiene que cumplir con ciertas obligaciones, pero si hubiese alguna falla por acción o omisión del técnico o del médico, él respondería si hubiese algún incumplimiento a sus obligaciones. Si responde el empleador como persona jurídica y responde el técnico como persona natural, en el caso de incumplimientos, ¿sí? Y luego está, en el caso del monitor, el monitor entra como una figura mixta, ¿no? La palabra mixta, para ponerlo en términos más sencillos, donde tú tienes un trabajador que está realizando funciones adicionales a las de su contrato de trabajo, que son las funciones del monitor, que están definidas en el 196, y que generan unas obligaciones adicionales, pero que están dentro del marco del contrato de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que por acción o omisión sería acción o omisión de las funciones derivadas del contrato. Recuerda que el monitor es un puesto, una función adicional a las funciones del contrato de trabajo y por eso le haces un adendo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? El monitor responde como trabajador ante los incumplimientos y esos incumplimientos están normados por el Código del Trabajo. El técnico y el médico están regulados por la normativa profesional, tanto del ingeniero como del médico, o en el caso concreto, lo que establece el 255, que es con los principios de nuestras funciones y nuestras obligaciones. Y el empleador está respondiendo por todo el conjunto. Entonces, no sé si ves los límites que hay. No sé si con esto hacemos una pausa o si te queda claro o quieres que amplíe un poquito más. Sí, está totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. Hay que empezar delimitando, porque muchas veces nos saltamos de esa parte o entramos al ejercicio profesional con ganas de comernos al mundo y pensamos que somos o responsables de todo o responsables de nada. Y no es cierto ninguna de las dos afirmaciones. Entonces está bien y está correcto su explicación en cuanto a lo que tiene que ver con lo que hace el representante legal o de lo que es responsable el representante legal en calidad de empleador y de lo que tenemos que ver la parte de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, nos saltamos algo muy importante. En la parte legal hay que diferenciar si existe responsabilidad administrativa, laboral, civil o penal y lo que está relacionado, por supuesto, con el ejercicio nuestro como profesionales de seguridad y salud en el trabajo. Sí, ahí hay que exponer una diferencia muy clara. Y son 4 tipos de responsabilidades diferentes que tienen, vamos a hablar un poquito más jurídicamente, tienen requisitos de procedencia, es decir, situaciones que deben darse para que ese tipo de responsabilidad opere. Es decir, la responsabilidad administrativa ocurre cuando yo incumplo ante un órgano administrativo, es decir, básicamente en nuestro caso el Ministerio del Trabajo o, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública o alguno de sus representantes como fuera el IES. Recuerda que el IES también impone cierto grupo de obligaciones, sobre todo, más que todo en las resoluciones de investigación de accidentes, ese tipo de cosas donde ellos te establecen obligaciones por cumplir. Pero sí, la responsabilidad administrativa es la que se da en el marco de las obligaciones que surgen frente a un órgano público como es, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo. Entonces, esa responsabilidad administrativa genera siempre una sanción que es básicamente una sanción pecuniaria o monetaria. Entonces, aquí yo incumplí la normativa, por ejemplo, el Código del Trabajo, alguna de mis obligaciones las incumplo. Ante el Ministerio del Trabajo, yo estoy en una infracción administrativa, ese es el término que se le da, y se me abre un procedimiento administrativo de sanción, donde se me da el derecho a la defensa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir allí? Debe haber un incumplimiento a una normativa, a una obligación que yo tenga ante
un ministerio, para ponerlo en términos bien sencillos. Puede ser el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio del Trabajo o el Ministerio del Ambiente. Cualquier ministerio. En nuestra materia Jesús, sería esos podríamos tres. hablar aquí de alguno de los puntos del anexo 3, del anexo 1, por ejemplo. Ok, ¿Eso claro. deriva a una parte administrativa? Sí, sí. De hecho, ¿por qué? Porque todo lo que sea normativa legal está tutelado, digamos concretamente el anexo 1. El anexo 1 contiene un sinnúmero de obligaciones que tenemos que cumplir, de informes, registros, formatos de informes, ¿verdad? Entonces, eso, al estar contenido en el Acuerdo Ministerial 196, así sea un anexo, es obligatorio cumplimiento. Si yo no lo cumplo, el ministerio me puede abrir un procedimiento administrativo de sanción precisamente por una infracción administrativa, porque es mi obligación cumplir con lo que estaba allí. Cualquiera. Digamos, un ejemplo clarito, pues, que lo he visto bastante. Resulta que tú haces tus capacitaciones de seguridad y salud, las que hacemos nosotros en nuestro plan anual. Registras el plan anual, pero en los informes no tienes, por ejemplo, la firma con el número de cédula del trabajador, por poner un ejemplo, o no le hiciste los exámenes, las evaluaciones. No tienes ese registro. El funcionario a discreción puede decir, ¿sabes qué? Incumpliste con uno de los puntos exigidos mínimos en el anexo 1, por lo tanto yo puedo abrir un procedimiento administrativo de sanción. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque incumpliste. Obviamente yo estoy siendo un poquito exagerado en este tema porque hay mucha discrecionalidad en este sentido. Si yo puedo demostrarle a un funcionario, mira, es verdad, no tengo las evaluaciones, pero sí tengo toda una gestión donde puedo demostrar que el trabajador fue capacitado, se le hizo verificación de controles operacionales en sitio, puedes demostrar que hay una gestión, ese tipo de infracciones son salvables. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí es donde entra el tema de la discrecionalidad. Pero sí, tanto el anexo 1 como el anexo 3, como los propios, todo el cuerpo legal del Código del Trabajo, del anexo, perdón, del 196 o del 255, me pueden generar infracciones administrativas. De hecho, ahorita que me hiciste acuerdo, el artículo 26, si no recuerdo mal, y discúlpame, yo tengo por aquí, siempre cargo mi acuerdo ministerial, siempre los cargo encima, para decirlo encima. El artículo 28 se refiere a lo que son los procedimientos administrativos. Perdón, el 26 del Acuerdo Ministerial 196 establece cuál es el procedimiento administrativo de sanción. Entonces, cuando tú incumples algún puntico de tu anexo 1, el funcionario puede decir, bueno, te inicio un procedimiento, pero en ese procedimiento tú tienes para evacuar pruebas, mostrar, mira, sí es verdad que yo incumplí con esto, pero mira todo lo que yo tengo acá, te puedo demostrar que voy cumpliendo y se pueden revisar ese tipo de procedimientos. Pero en materia administrativa, ese es el punto. Incumples una normativa en materia legal ante el ente rector. Exactamente. La potencialidad existe, pero también existe el derecho a la defensa, que te dan unos lapsos y ahí están. Eso es algo que yo siempre lo explico y cuando tengo la oportunidad de capacitar a otros técnicos, les explico precisamente eso. Te cae una inspección del Ministerio del Trabajo, no te preocupes, o sea, tienes que presentar todos tus soportes, incluso si no tienes soportes en el momento, porque tal vez te hicieron una inspección en un centro de trabajo donde no estabas con toda la documentación, tú tienes un margen de días para ubicar tus documentos y poderlos promover como pruebas para que se vea que en efecto los tienes. Ahora, lo que sí no puedes hacer es crear documentos en ese interín, ¿no? Obviamente eso va en contra de los principios profesionales de nuestra actividad profesional. Pero básicamente tienes ese margen. Así es. Ahora vamos viendo cómo va evolucionando y cómo se transforma. ¿Qué tenemos que ver con la parte civil, en materia civil? Ok, la parte civil es un poco diferente. En materia civil, la cuestión está en que tú respondes por un daño que generas, ¿sí? Y ese daño es una cuestión, iba a decir una respuesta, o sea, tú tienes que resarcir, es la palabra, tú tienes que resarcir el daño que generes. ¿Qué pasa? El daño que se genera en materia civil entra por dos conceptos importantes que son el dolo y la culpa. La culpa es cuando tú dejas de hacer algo. Bueno, hay varios tipos de culpa, pero la culpa tiene que ver con la no intención y el dolo tiene que ver con la intención. Yo actúo con dolo cuando el daño que genero lo causé queriendo hacerlo y yo debo entonces resarcir ese daño. Y el daño por culpa es cuando yo actúo sin la intención de causarte un daño, pero genero daño igual. ¿En qué punto se responde civilmente?
ante una persona, por ejemplo, ante un tercero, o por ejemplo, ante un daño que se pueda generar fuera del marco de la relación laboral. Permíteme explicar esto un poquito mejor. Digamos que, por poner un ejemplo, tú estás en tu planta o estás en la instalación y llega una visita. La visita recibe su inducción de seguridad, ¿verdad? Se le exige el ingreso con equipos de protección personal y durante la estadía de la visita, la visita le ocurre un accidente, digamos, se tropieza, se cae, algo que le genere un daño. El hecho de que haya un riesgo no controlado y no está sujeto al marco de la relación laboral, pero ese riesgo es un riesgo que está en un contexto laboral, va a generar una responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque aquí no estoy en el marco de la relación laboral, pero ocurrió un daño. Si el daño fue causado por un riesgo que yo tengo identificado, pero no controlado, yo tengo que resarcir el daño a esa persona. Entonces, la mayoría de las empresas, ¿qué es lo que hacen? Por eso es que nosotros hacemos inducciones a los visitantes, incluso a los contratistas también, aunque el tema contratista está un poco más enmarcado en la corresponsabilidad, en el tema laboral, pero aquí estamos hablando principalmente de relaciones no laborales, visitantes, ¿qué te puedo decir? Proveedores que te vienen a dejar cosas, mercaderías, que no están contigo vinculados por una relación laboral, sino que están temporalmente en tus instalaciones. Entonces, ahí tú, por ejemplo, tienes que resarcir, tienes que, por dolo o culpa, tienes que restablecer la condición de esa persona. Digamos que la persona se fractura un pie. Entonces, bueno, esa persona tiene que ser trasladada, tú tienes que cubrir los gastos, lo que es el resarcimiento del daño causado. Eso es lo que ocurre en materia civil. Los elementos para que esto ocurra son básicamente el dolo y la culpa. Como te digo, el dolo porque tú lo causaste con intención, la culpa porque obraste dejando de hacer algo, bien sea imprudencia, negligencia, impericia profesional o inobservancia de las normativas. Son las 4 cosas que pueden hacer que opere la culpa. Yo en esta parte lo explico con mucho, trato de ser mucho tino porque mucha gente, cuando hablamos, la gente tiende a confundir culpa con responsabilidad. Vimos que la responsabilidad es un concepto muy amplio, la culpa tiene que ver con algo muy específico de materia de derecho civil. La culpa es que tú dejaste de hacer algo que tenías que hacer o hiciste más de lo que tenías que hacer o inobservaste algo que tenías que hacer. Entonces, y cuando esa inobservancia genera materialmente un daño, ahí tenemos el derecho civil, la responsabilidad civil. Estamos hablando de la responsabilidad civil del empleador o del profesional de seguridad. Ah, muy bien, buen punto, buen punto. ¿Puede haber responsabilidad civil? Sí, sí, puede haber responsabilidad civil de una parte y del otro. Voy a ser muy sincero, es más frecuente que tú te enfrentes a la responsabilidad civil del empleador que la del profesional de seguridad. Es decir, para que opere la responsabilidad civil del profesional de seguridad es muy extraño, voy a ser muy franco, que la haya visto operar, pero sí, puede pasar que una persona, ¿qué pasa? Aquí es importante también, la persona afectada tiene que ocurrir o tiene que proceder contra quien considera que le causó el daño. Entonces, sí, puede decir, mira, se supone que estos riesgos tenían que estar evaluados por ti, no lo hiciste, esto me causó un daño, o tal vez tú durante el acompañamiento que tenías que darme dejaste de hacer algo que tenías que hacer y eso me generó un daño. Tu falta de previsión me causó esta situación. Muy sinceramente, Paulina, en mi experiencia, sí he visto gente que quiere lanzarle la pelotita. Exactamente, quiere pasar la pelota a este lado, pero normalmente ese tipo de situaciones no proceden. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil, en este caso, ¿te acuerdas lo que hablábamos de los límites? Sí, ella está enmarcada, mejor dicho, está dentro de la responsabilidad principal, que es la del empleador. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando voy a reclamarle, no le reclamo al técnico de seguridad, sino le reclamo al responsable de la empresa completamente, es decir, al empleador. Ahora, el empleador puede considerar que en un momento determinado, por temas de responsabilidad civil, pueda ir contra el técnico, pero esto, insisto, eso es algo que es muy inusual porque ya esto está enmarcado en la relación laboral. Esto entra más en un tema de derecho laboral porque la relación del técnico con el
con el empleador suele ser laboral. ¿Dónde podemos tener ese caso más concretamente? En lo que hacemos nosotros cuando somos técnicos externos, porque ahí la relación no es laboral, es un contrato civil. Entonces, ahí Perfecto. sí puede pasar. Ahí sí puede pasar que yo, por ejemplo, haga una evaluación incorrecta, disculpa, pero haga una evaluación incorrecta, ¿sí? O insuficiente, genere un daño en el marco del contrato de servicios del técnico externo y el empleador diga, ¿sabes qué? Me causaste este daño, yo entonces solicito, demando tú civilmente el resarcimiento de este daño. Digamos que se genera una multa por algo que se supone que el técnico tenía que hacer y no lo hizo. Digamos que es un accidente en espacios confinados donde el permiso de trabajo lo abre el técnico, que es un técnico externo, y hay un tema de omisión. Entonces, todo lo que se genera laboralmente, que el empleador tiene que cubrir, infracciones administrativas o administrativas, pueden ser ocurridas civilmente al proveedor, es decir, al técnico externo. Pero, repito, es una posibilidad. En la práctica, lo habré visto una vez, de hecho es mi experiencia personal, y no me lo hicieron a mí, sino que yo lo tuve que hacer. Yo era proveedor y me tocó demandar a un empleador, pero fue por otros motivos, básicamente por incumplimiento de las obligaciones contractuales. Entonces, él Ok. incumplió, un ejemplo, te los digo muy francamente, se ejecutó todo un programa de seguridad completo, con personal médico, esto es una experiencia de hace ya varios años, y el empleador no cumplió con sus obligaciones puntuales, tanto comerciales como laborales, contractuales, perdón. Entonces, y tampoco cumplió con sus obligaciones patronales laborales, lo cual generó una inspección administrativa que le generó a él una multa y a nosotros un llamado de atención también, yo era empleador en aquel momento de un servicio externo. Entonces, me tocó demandar civilmente por ese daño, porque ya yo tenía todos los informes de lo que se había solicitado, que el empleador había omitido cumplir. Entonces, sí, en el marco de ese tipo de relaciones, sí hay una cuestión civil que se pueda demandar. Pero en el caso de particulares que lo soliciten, tiene que ser que esté asesorado por un abogado que sea extremadamente pilas, que los hay, no te voy a decir que no los hay, y que quieran sacar hasta el mínimo centavo. Pero sí, ese sería el marco. Yo me imagino que como en todo proceso legal, debe haber pruebas de lado y lado y debe ejecutarse de la manera en la que se Uh -huh. realiza, ¿no? En el campo del derecho. Sí. Tengo a medida de anécdota. Por ejemplo, como técnico externo, también estaba en una compañía en donde tenían que presentar documentos para ganar un proceso, ¿no? Que hacen por compras públicas. Uh -huh. Y dentro de los requisitos que pedía el TDR era, por ejemplo, algo que tiene caducidad, el informe de organismo paritario que metíamos antes. Ok. Había un montón de líos entre pandemias, entre cosas y cosas y cosas. Y como eso tiene plazo, no la subí, obviamente. Así te pasas un minuto después del límite, Uh -huh. ya no lo puedes subir. Entonces el empleador me decía que podía demandarme porque gracias a que no cumple con ese requisito, perdió un contrato de miles de dólares. Sí, no sucedió, todo es hipotético, estoy hablando de la parte cómo podría funcionar. Uh Y -huh. podría decirle, demando a usted por el contrato de $1 millón que acabo de perder por un documento que no subió. Ya yéndonos un poquito más adentro, ni siquiera había participado todavía, ¿no? O sea, no Uh -huh. podemos echarle la culpa a un documento, pero Claro. tampoco podemos desconocer la responsabilidad que tenemos como técnico. Entonces, como que eso ejemplifica un poco más allá el asunto de la parte civil de la que hablábamos. Uh Y -huh. pues, dentro de esta misma parte, sin pasarnos todavía a la penal, podemos hablar ya. ¿Qué sucede cuando nosotros como técnicos de seguridad realizamos nuestro trabajo, nuestros informes, nuestros formatos, nuestras inspecciones y pasamos nuestros mega informes y las necesidades, las conclusiones, las recomendaciones y todo lo que nos matamos haciendo para que se archive? Uh ¿Qué -huh. pasa cuando el que incumple es el empleador? A ver, caramba, el tema aquí tiene varias etapas, ¿no? Sí, en efecto, lo primero
es que nosotros en realidad estamos en la obligación de cumplir con el deber de cuidado que nos da la normativa y que es propio de nuestra función. O sea, el primer punto es que en efecto debemos haber cumplido con todas nuestras obligaciones de forma íntegra, ¿no? Cubriendo todos los principios de la profesión, integridad, participación, etcétera, etcétera. Entonces, generamos nuestros informes, ¿verdad? Hacemos las recomendaciones específicas, pero ¿qué pasa? Aquí no es el tema solamente de documentar, sino dejar claramente, digamos, evidencia de que nosotros cumplimos con nuestra obligación completamente, y hasta dónde nosotros cumplimos lo que nos tocaba y dónde empieza el cumplimiento del empleador. Cuando el empleador no cumple con las recomendaciones del técnico, el empleador entra en una infracción administrativa. Y eso está claramente indicado en el artículo, bueno, ahorita no recuerdo el artículo, se me fue si es el 28 o el 26 del acuerdo 196 o del 255, pero no sé si tú lo recuerdas, está claramente indicado que el empleador tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones que dé el técnico de seguridad en el marco del ejercicio de sus funciones. Entonces, es una obligación que el empleador debe implementar, o por lo menos debe analizar la implementación y ponerla en contexto, porque muchas veces nosotros hacemos recomendaciones, pero el empleador tendrá alguna observación, y esa observación es importante que quede documentada. ¿Cuál es nuestro proceder? Nuestro proceder va directamente al hecho de que tú documentas, dejas una trazabilidad de todo lo que ejecutaste, le solicitas al empleador el cumplimiento, le tienes que dar las herramientas para que el empleador pueda valorar. Esto ya lo hablo por experiencia profesional. Y el empleador, pues, evidentemente, presentará o tendrá que evaluar los tiempos de cumplimiento. Si el empleador no cumple y esto genera un daño a otra persona, en este caso, por ejemplo, un trabajador, obviamente la responsabilidad ya no es del técnico, es del empleador por omisión. La infracción es administrativa si, por ejemplo, el accidente genera una incapacidad, esa incapacidad llega obviamente a una investigación y en la investigación se deriva una inspección. No estamos hablando del IES, sino del Ministerio del Trabajo. Y durante esa inspección se deja constar que efectivamente existe una serie de recomendaciones que el empleador no ejecutó. Entonces, nosotros allí tenemos cubierta nuestra parte, nuestra responsabilidad, y es el empleador el que ha incurrido en una infracción administrativa. Él toma la responsabilidad completa de lo sucedido. Sin embargo, esto que estoy mencionando es, digamos, la delimitación de responsabilidades. Pero, ¿qué es lo ideal? Y aquí voy a entrar, ya no voy a hablar como abogado, voy a hablar como técnico, ya con experiencia gerencial en este tema. Como mencionaba, muchas veces tú generas informes, haces evaluaciones. Yo lo vivo todo el tiempo en mis clientes y en la empresa en la que trabajo, donde nosotros hacemos múltiples inspecciones, se identifican riesgos, factores de riesgo que requieren una medida de control adicional, hacemos la recomendación, mi equipo o mi persona, hacemos la recomendación y junto con la recomendación presentamos un plan de implementación. Eso de hecho es parte de nuestras funciones en lo que es la jerarquía de control de riesgos. No sé si recuerdas, en el anexo 1 se te exige los planes y los cronogramas de implementación emitidos por el técnico de seguridad. Está en el anexo 1 del 196. Entonces, nuestra tarea no debe ser solamente documentar por documentar, sino hacer el proceso completo, presentar al empleador los cronogramas, las alternativas, sentarse, revisarlo, también verlo con el organismo paritario, sea el comité o sea el delegado de seguridad, contextualizarlo para poderlo poner en términos que el empleador lo pueda entender y lo pueda ejecutar. Como te digo, estoy hablando en el contexto de mi experiencia. Como abogado, el proceso es muy sencillo. Tú ejecutaste las observaciones, presentaste los planes, los controles, la jerarquía de controles, presentaste los cronogramas con las recomendaciones, lo conversaste con el organismo paritario para aterrizarlo y ya queda de mano del empleador ejecutarlo. Y nosotros como técnicos hacer el seguimiento. Eso es, digamos, el proceso legal en el marco de las
funciones que tenemos como técnicos. Sin embargo, ahora entra la parte de campo, que también tú la debes haber tenido muchísimas veces, es el seguimiento y la negociación con el empleador, los recordatorios con el empleador, porque al final el cumplimiento del empleador es nuestro cumplimiento de alguna manera. Y digo de alguna manera en el sentido no jurídico, sino moral, voy a hablar de derecho natural, el derecho moral que tienes de haber identificado un riesgo y en materia del derecho de cuidado, del deber de cuidado, asegurarte que el empleador de alguna manera implemente alguna de las medidas de control. Digamos, lo más sano, lo más adecuado. No simplemente dejarlo en relación, porque también existe el caso, las relaciones que son meramente comerciales donde tú cumpliste entregar un informe con tiempos, con cronogramas que el empleador archiva y que solamente salen cuando ocurre una contingencia. Nuestra tarea allí es el seguimiento antes que la contingencia ocurra. Recordemos lo que tú misma dijiste. O sea, nosotros tenemos un deber importante acá y es el cuidado de las personas. Lo mencionaste al principio. Entonces, ese deber va mucho más allá de un tema meramente jurídico. Yo puedo librarme documentando todo, pero también está el hecho de que cómo siento yo, Jesús Blanco Juárez, como técnico, si identifiqué un factor de riesgo determinado, establecí una medida de control, no simplemente y alguien se accidentó porque esa medida no se ejecutó. Entonces, Así es. Moralmente es un punto donde tú te sentirías que fallaste moralmente, no jurídicamente. Y ese es un punto donde estamos ya pasando a otro plano, pero que éticamente te deja mucho para pensar. Discúlpame Claro, si me puse totalmente. romántico, ¿no? De esto se trata. Yo creo que nuestra profesión de esto se trata al final, porque si no puedes valorar la vida de un trabajador como lo que es la vida de un ser humano que tiene detrás un grupo que depende de él, no tendría propósito nuestra profesión. Así es que bienvenido al romanticismo aquí en Prevención 360. Hay algo que me dejó dando vueltas y es el hecho de que así como existen tipos de empleadores a los que les importa mucho sus empleados y tratan de cumplir con todo lo posible, también hay aquellos, y lamento decir que también todavía hay aquellos para los cuales la seguridad es un montón de requisitos innecesarios. Uh-huh. Y lamento que después de que haya pasado tanto tiempo, tanta modificación de leyes, tantas etapas de concientización, todavía sigan pensando en eso, ¿no? De hecho, me dijeron textualmente, tiene más para realizar trabajo de carpintería. Bueno, me imagino que representa a un cierto porcentaje de empleadores que piensan algo parecido, ¿no? Porque vamos a lo de siempre. Piensan que la seguridad es un gasto que no se reembolsa, que no se ve reflejado en ningún lado, entonces obviamente a nadie le gusta gastar porque sí. Y cuando volvemos a la frase trillada y romántica también de nosotros, de la seguridad no es un gasto, es una inversión, y nos metemos en todo ese conflicto como que en algo equiparamos, muchas veces, otras no. Uh-huh. Y yéndonos por el mismo camino del cual estábamos hablando y enfocándonos en la última parte de la parte de las responsabilidades, nos falta la responsabilidad penal. Eso yo creo que es a la que más miedo le tenemos después de todo, porque a pesar de que todas tienen algún tipo de riesgo, las unas de pronto se manejan con multa, la otra con juicio a juicio y así. Pero cuando hablamos de la parte penal, de manera personal, yo sí le tengo mucho respeto, mucha distancia y espero que no nos pase a ninguno de esos aspectos. Pero yo creo que para poder evitarlos hay que conocerlos. Cómo evitar que a un técnico de seguridad, que a un profesional de la salud le afecte una parte legal, penal, perdón, y tenga que al final del camino terminar pagando una pena privativa de libertad que sería terrible en el aspecto de ejercer nuestra profesión, de salvar vidas, de prevenir riesgos y terminar nosotros en una prisión. O sea, sería algo bastante lamentable. No estamos exentos de eso, estoy consciente, y por eso le pongo en esta mesa esta pregunta.
¿Qué deberíamos hacer para caer tan en ese precipicio? O, más en positivo, ¿qué deberíamos evitar a toda costa para nunca tener que vernos involucrados en algo así? Sí, sí, muy buena pregunta. Y de las dos maneras es completamente válida. ¿Qué hacer es básicamente lo que precisamente nosotros queremos no hacer para caer en ese tipo de situaciones? A ver, aquí sí hay bastante para disertar, ¿no? El primer punto es tener claro que aquí hay un tema tanto jurídico como mediático, y eso es importante tenerlo presente. El marco de la responsabilidad penal en la materia profesional está dado en el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, que ya durante años, yo me imagino que también lo debes haber visto, se aplicaba mucho para los casos de negligencia médica, pero realmente es aplicable a todo tipo de profesión. Aquí, ¿cuándo se genera la responsabilidad penal? La responsabilidad penal se genera en el momento en que tú, por acción u omisión, generas un daño que está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal. Pueden ser lesiones personales, pueden ser... bueno, cuando hablamos de lesiones personales, hay lesiones muy específicas que entran en materia penal, ¿no? Ahora bien, incluyendo, por supuesto, como dice el 146, el caso del homicidio culposo. Un trabajador que muere y se demuestra que muere por una situación de inobservancia de parte del área técnica de seguridad. Ahora bien, aquí sí hay que tener claro cuáles son los requisitos que permiten que eso proceda, y hay que partir por un principio muy básico que está en el 146, que es la famosa imputación objetiva. Ese es un término muy jurídico, pero básicamente lo que significa es que si ocurre un daño, bien sea una lesión de las que están establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, que son lesiones graves, lesiones leves, etcétera, ¿verdad? Y son lesiones de acción pública, o sea, cuando se conoce de una lesión de estas, automáticamente la persona no tiene que actuar, sino que puede actuar fiscalía de manera inmediata. ¿Okay? Hay una gran diferencia entre ese tipo de lesiones. Una fatalidad, por ejemplo, es una lesión, es un daño de acción pública. Inmediatamente se activa la fiscalía. Hay otro tipo de lesiones que no son tan graves. Pero el punto es, cuando ocurre un daño, ese daño tiene que atribuirse jurídicamente a una persona en específico. Si es que esa persona realizó una acción o una omisión que creó un riesgo no permitido y ese riesgo fue el mismo que causó el daño. Voy a ponerte un ejemplo para que lo tengamos más presente. Puede ser un trabajo en altura. Por ejemplo, tú sabes que el trabajo en altura es una actividad de riesgo y tiene un riesgo que es inherente. Aquí no estamos hablando de evaluación de riesgo, aunque por ahí va la cosa. O sea, es una actividad que per se tiene riesgo. ¿Por qué? Porque hay riesgo de caída y puede ser de lesiones múltiples o puede ser fatal. Ahora bien, si tú como técnico, haciéndole en ejercicio tus funciones, dejaste de implementar, por ejemplo, no verificaste que los anclajes fueran certificados, no hiciste una verificación exacta, correcta de la eslinga que tenías que utilizar el trabajador, no verificaste, dejaste de hacer algo básico pero importante, y la persona, por ejemplo, en el caso del anclaje, digamos que el trabajador se cae y el anclaje se rompe o se despega porque no era un anclaje adecuado. Si el daño se generó por el incumplimiento de ese deber específico, ahí sí existe la posibilidad de que te atribuyan jurídicamente esa consecuencia. No sé si me estoy explicando. Hay una diferencia muy clara entre lo que es la causalidad material, es decir, si una situación genera un daño, el trabajador se cayó porque dejó de hacer, porque hizo, por ejemplo, porque no se ancló. Ya, eso es una condición de causalidad material. Cuando tú revisas la imputación jurídica o la imputación objetiva, tú lo que vas a ver es, el trabajador se cayó porque se ancló en un anclaje que no estaba cumpliendo la normativa y no había sido verificado cuando debió ser verificado. En esos casos, ahí automáticamente entra la responsabilidad profesional y como genera una lesión considerada grave de acción pública en materia penal, puede generar ese tipo de responsabilidad. Obviamente, aquí hay que establecer algo muy claro, Paulina, y es quitar el velo,
porque entonces tú dirías, Jesús, pero, o sea, que si un trabajador se cae y yo tengo un error en los cálculos del clearance, de la altura libre, la altura de caída, etcétera, yo puedo terminar imputado penalmente. Aquí hay que tener claro cómo es el proceso. Lo primero que hay que hacer es demostrar que la conducta profesional generó el riesgo y que el resultado está asociado, el resultado dañoso, la fatalidad o la lesión grave está relacionado con la falta de protección de esa norma, o sea, con el incumplimiento que tú ejecutaste. Es decir, no sé si me sigues, hay una correlación directa. No es que todo caso de fatalidad va a generar responsabilidad penal, no. Porque tú como técnico pudiste haber cumplido con las obligaciones de revisión, pudiste haber cumplido con todo, y el trabajador dejó de hacer algo, él, y eso no te genera responsabilidad penal automáticamente, aunque se genere un resultado dañoso. No sé si me explico. Sí, totalmente y totalmente de acuerdo. Siempre es bueno, es un aporte súper valioso hablar de lo que podría pasar y creo que los ejemplos que se han tratado en todo lo largo del podcast nos ha servido y nos ha ayudado para entender mucho mejor de qué se trata todo esto de la parte jurídica. Como lo dije de inicio y me mantengo hasta el final, hablar de la parte jurídica y entenderlo nos ayuda a cometer menos errores y, por supuesto, a tenerle menos miedo a la parte jurídica en el ejercicio de nuestra carrera. Un pequeñísimo consejo para todos los técnicos de seguridad que están empezando ahora su ejercicio profesional en la parte jurídica. ¿Cuál sería el consejo? A ver, ¿cómo podría decirlo? A ver, un consejo que No yo pueda ejerzan. dar. No, Que claro que sí. Es una carrera hermosa. Es una carrera hermosa. Yo tengo 30, ya voy a cumplir 30 años haciendo seguridad industrial. Y de hecho, te cuento, discúlpame una pausa. Yo, de hecho, no soy ingeniero industrial, yo soy ingeniero químico. Oh, yeah. Yo empecé trabajando en una refinería en Venezuela con 20 años como pasante. Yo ni siquiera sabía. Entonces me metí en este tema de la seguridad industrial cuando me sacaron a ver mi primer accidente. Entonces, a ver, yo podría decir el mejor consejo que yo puedo dar a una persona que está empezando lo que es la carrera de prevención de riesgos, hablando de nosotros como prevencionistas, es que nosotros tenemos nuestra prioridad, o mejor dicho, hay que entender que la seguridad industrial es la única rama de la ingeniería que se dedica a la gente. Y entendiendo que somos la única rama de la ingeniería que nos dedicamos a la gente, tenemos que entender que somos un área de servicio, estamos hechos para servir. Y servir pone primero a la persona y después te pones tú. Es decir, nuestra prioridad primero es la gente. Entonces, un consejo para un técnico que está empezando: cumple con tus obligaciones teniendo en cuenta que tu marco de referencia es la gente, porque esa persona que tú estás cuidando es alguien que al final del día va a volver a su casa y tiene razones para volver a su casa. Tiene alguna razón que le dice papá, le dice esposo, le dice hijo, le dice mamá, le dice nieto, le dice abuelo. Entonces, ese es nuestro principal motivador para cumplir con nuestras obligaciones correctamente, es el trabajador. Y nosotros también somos trabajadores, muchos de nosotros. Entonces, consejo, piensa siempre primero en la gente, segundo en la gente, tercero en la gente, porque nuestra carrera está dedicada a la gente. Esa es mi recomendación. Enamórate del servicio a la gente, porque nuestra carrera es de servicio. Así es. Cada una de las acciones que realizamos día a día es en beneficio de los trabajadores, de los cuales somos parte, ¿no? Eso es algo muy importante. A pesar de que nos contrata el empleador, a pesar de que nos paga el empleador, nos paga para eso, para crear un mejor ambiente laboral y para que los trabajadores, incluyéndonos, tengamos un mejor ambiente y podamos ejercer nuestras funciones de manera saludable y segura. Vamos a hacer un paréntesis gigante, así gigante, de todo este romanticismo y vamos a darnos un golpe de realidad, porque hay cosas que están sucediendo por más que uno diga que no, y entre
las nuevas normativas, la necesidad de la gente, profesionales que tal vez no encuentran todavía un nicho, un espacio adecuado y que estamos probando, o tal vez empleadores que no quieren ver la parte legal en su totalidad. Y resulta que últimamente se están contratando técnicos de seguridad para elaborar o bien el plan de prevención de riesgos laborales para empresas de menos de 10 trabajadores o reglamentos de seguridad para empresas de más de 10 trabajadores, porque es un requisito para ejercer algo, ya sea para un contrato, para entrar a una empresa, para la razón que sea. Es un requisito. Probablemente ni lo van a abrir, no quieren ni saber qué contiene, solo necesitan el documento aprobado en el ministerio. Para lo cual contratan a una persona, cuánto por el plan, cuánto por el reglamento, una persona que requiera, necesite, desee y acepte las condiciones, que no estamos juzgando, por si acaso, no estamos juzgando, estamos contextualizando una realidad y les aceptan. Para poder registrar un plan o un reglamento, primero debemos registrar al técnico si es servicio externalizado generalmente, ¿no? ¿Qué repercusiones legales podría llevar el hacer de esto una costumbre? Okay. Es obvio que si es que a lo mucho nos contrataron para un documento, no va a haber gestión. Insisto, ni siquiera vas a ver el contenido del documento. Hay personas que sí, no, que sí quieren saber, como les sé decir, al menos por mi parte, yo necesito explicarle qué firmó, porque lo que usted firmó se está comprometiendo en el mismo documento que lo va a cumplir. Entonces, si es que una vez que le cuento, le explico y le aviso y le indico, usted desea no observar, ya. Pero si es que es por desconocimiento es más complicado. Entonces, ¿qué nos puede atraer legalmente a nosotros como técnicos de seguridad hacerle como que frecuente a esta práctica? Ok, bueno, lo primero que creo que debemos separar, ¿no? Hay que separar aquí dos cosas. El registro administrativo de la realidad del ejercicio profesional, porque aquí hay varios escenarios, ¿no? Tú lo has dicho muy bien. Porque da el caso que te contratan como técnico para que tú hagas un plan integral típico de empleadores pequeños, ¿no? Microempresas. Te piden que desarrolles un plan integral de prevención de riesgos laborales, tú lo desarrollas, pero aparte de eso, pues te solicitan que hagas la gestión. Cuando eso ocurre, el escenario está completamente cerrado, no tienes problema, ese es el escenario ideal. Ahora, no es el que ocurre en la mayoría de los casos. Cuando se te presenta para que pongas tu nombre, aquí ocurre algo interesante y es que el profesional asume formalmente, y digo a nivel formal, a nivel de forma, a nivel administrativo, cuando pone su nombre en un documento y ese documento lo aprueba el Ministerio del Trabajo con un acto administrativo, te estás poniendo tu nombre profesional en una actividad que no estás desempeñando. Ahí automáticamente estás violando uno de los principios de la profesión. Realmente esa es la realidad, o básicamente esa es la realidad. Estás violando un principio de la profesión, que es el principio de veracidad. Entonces, tú mismo como técnico estás cometiendo una infracción de tu propio código profesional. Técnicamente, hay un ciclo que se tiene que cerrar en el que tú estás diciendo, bueno, estás declarando una serie de riesgos y estás declarando un conjunto de acciones que no vas a ejecutar. Estás asumiendo la responsabilidad de que estás declarando un conjunto de riesgos. Aquí entra otro escenario, el que hace el programa o el que hace el plan sin mirar y el que hace el plan mirando, haciendo las inspecciones. Entonces, si el que hace el plan mirando fue al centro de trabajo, entrevistó, aplicó, hablando de un PIPRL, aplicó el método de la OIT para empresas pequeñas, hizo todo el estudio, etcétera, ha hecho todo el trabajo en sitio, hace las evaluaciones, él, digamos, está haciendo parte de su trabajo, está verificando realmente, está usando información verídica. Entonces, su documento sí representa la realidad de la empresa. Él está cumpliendo hasta allí. No sé si me sigues. Entonces, hasta ese punto, la imputación objetiva no existe. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo con tu responsabilidad. Ahora, si el empleador de ahí en adelante no contrata tus servicios como ejecutor del programa, él tendrá, por supuesto, que contratar a quien lo haga. Si no lo hace, ya la responsabilidad queda de él
¿Por qué? Porque tú como técnico cumpliste con todo. Colocaste tu nombre, hiciste la identificación, la revisión y presentaste los planes. Ya tú cumpliste con tu papel allí. No existe imputación objetiva porque no hay evidencia de que tú seas quien está implementando el programa o los planes del programa. Punto uno. ¿No necesito dejarlo por escrito? Sí sería bueno, de hecho eso te iba a decir, ¿recuerdas que habíamos conversado cuando tocábamos el tema de la imputación objetiva? Creo que fue donde lo dije, el tema de la trazabilidad. O en algún punto de esta conversación lo mencioné, que tú, cuando el empleador tú le haces las observaciones y él no las ejecuta, ¿te acuerdas que yo decía? Es recomendable que documentes y dejes trazabilidad de todo lo que hagas, ¿ok? Entonces, sí vale la pena que una vez que tú entregues tu documento, tú dejes constancia de que en efecto entregaste el documento y tu función llegó hasta allí porque el empleador asumirá los costos y asumirá la ejecución bien sea de los planes que están en el reglamento o del plan integral. ¿Por qué? Porque incluso eso es hasta sano dejarlo por escrito en el proceso de contratación. Lo que sí no es correcto, o sea, en resumen, sí, deja todo trazado, deja todo bien delimitado. Hasta dónde llegan tus responsabilidades desde el punto de vista objetivo, en la identificación de riesgos y en la responsabilidad de la ejecución de la gestión. ¿Ok? Si no hay documentación que sustente que tú ejecutaste lo que está en ese plan, porque efectivamente tú dejaste un límite, pues allí tu responsabilidad está salvada. El problema es cuando tú asumes la responsabilidad y empiezas a ejecutar y algo ocurre. Aquí volvemos al otro escenario. Si tú levantaste sin mirar y ocurre algo, ahí tú tienes imputación objetiva. ¿Por qué? Porque incumpliste un doble función, doble principio. No fuiste veraz y tampoco fuiste y no observaste y no observaste un principio profesional de la práctica profesional. Eso se conoce como lex artis ad hoc. Cosas específicas que tú por profesión tienes que hacer cuando ejecutas el plan. Entonces, resumimos un poco el contexto. Te contratan para que hagas un plan integral o un reglamento. Tú estableces los límites de contratación. Tú estás siendo contratado para la documentación, para el levantamiento de información y para la presentación del documento, más su aprobación por el ente administrativo. Más la ejecución forma parte de otro proceso que el empleador tendrá que comprometerse a ejecutar por sus propios medios o para lo cual me contrata a mí. Entonces, hecho eso, yo cierro mi ciclo como técnico porque cumplí con esa obligación. La otra situación es, me contratan, yo elaboro un documento sin ni siquiera visitar el centro de trabajo, me comprometo a ejecutar y no ejecuto. Ahí entra la responsabilidad directa o lo que hablamos de imputación objetiva si ocurre un daño. Y el otro escenario es, haces todo el proceso completo, verificas, levantas toda la información, elaboras el documento adecuadamente y ejecutas. El ciclo está cerrado. Si no ejecutas, tienes que dejar documentado que el empleador ejecutará por sus propios medios, con el técnico que corresponda, por supuesto. Un ejemplo clarito para que lo veamos mejor. Estamos hablando de una empresa que tiene 20 trabajadores. Le aplica un reglamento de higiene, un plan integral. La empresa tiene 20 trabajadores, tienes que ejecutar el reglamento de higiene. Tú como técnico dejaste claro que el empleador lo ejecutará por sus medios y lo ejecuta a través del monitor, porque le corresponde un monitor de seguridad y higiene. Entonces, ahí, lo que ocurra, tú estás salvado porque tú hiciste el levantamiento de la información y ejecuta el monitor. No sé si me explico. Hablando de salvado en términos criollos. Pero si, por ejemplo, el monitor establece o determina, mira, yo no tengo la competencia para llegar acá, contraten un técnico externo y te contratan y tú no ejecutas, no se cierra el ciclo y ahí tienes nuevamente el tema de la responsabilidad, la imputación objetiva. No sé si con esto pude cerrar el ciclo de la pregunta, Pauli, porque es hay que ver escenarios en cada caso. Sí, totalmente. Se ha hecho el mejor esfuerzo por cubrir todas las perspectivas que podían darse de acuerdo a las incógnitas que se han generado alrededor de este tema. Yo creo que queda pendiente una segunda parte, la verdad. Hay muchísimas cosas que tienen que ver con la parte de seguridad y salud en el trabajo, en la parte jurídica, en la que muchas ocasiones nos hacemos los ciegos o decidimos ver para otro lado,
mientras no pase nada. ¿Cómo lo hacen los empleadores? Mientras no pase nada, todo bien, 20 años en mi empresa y no ha pasado nada y creo que se nos está contagiando. Pero nunca estará por demás formarnos en esa área, nunca estará por demás buscar información, buscar apoyo, buscar asesoría para que nunca nos pase y si llega a pasarnos, saber cómo reaccionar o cómo cubrirnos las espaldas, que de eso se trata. Jesús, para mí, para la Asociación Ecuatoriana de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha sido un verdadero privilegio tenerle como nuestro invitado. Desde ya le dejo el compromiso para una segunda parte, por favor. Hay mucha tela que cortar todavía. Nos ha dado una cátedra estupenda. Me quedo con la lección de ética, de firmeza técnica y el correcto registro documental como nuestro verdadero escudo protector. Eso es lo que ha salido de conclusión el día de hoy. Le dejo en su despedida, Jesús, y el agradecimiento nuevamente de todos quienes conformamos la AEST a nivel nacional. Bueno, para mí, nuevamente, Paulina, súper agradecido por la invitación, contento de haber tenido un espacio para compartir, conversar y poder plantear un poquito lo que también yo tenía por dentro que quería manifestar y lo hemos hablado en grupos y lo hemos tocado en muchos temas. Estoy a la orden para una segunda ocasión, un gustazo realmente. Este podcast para mí excedió mis propias expectativas y bueno, estoy a la orden también en mis redes, en algún momento me quieran seguir, también pues nos podemos encontrar. Perfecto, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Jesús Blanco Juárez, un técnico de seguridad de vasta experiencia, quien también ha incursionado en la parte jurídica y nos ha dejado despejados un montón de dudas que como profesionales de seguridad y salud se nos ha generado en el lapso de nuestra experiencia laboral. Una vez más, queremos agradecer a todas las personas que se dan el tiempo de escucharnos y de vernos. Esperamos que sus dudas también hayan sido solventadas. Invitamos también a que nos dejen en los comentarios las preguntas que les gustaría que también resolvamos y los temas que también les gustaría que tratemos en este podcast que intenta hacer una conversación de amigos, solventando temas, solventando dudas que todos tenemos o hemos tenido alguna vez. Muchísimas gracias tanto a nuestro invitado, a nuestro director técnico de sistemas, del ingeniero Daniel Pinargo, y un saludo especialísimo a Marcelo Sánchez León, nuestro presidente, quien nos ve y nos apoya desde Cuenca. Un abrazo para todos, nos vemos en la próxima oportunidad con un episodio más del podcast Prevención 360. Se despide de ustedes la Pau y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.